Bienvenidos a Ayer y Hoy en la Libre, el podcast oficial de la Universidad Escuela Libre de Derecho. En esta 10ª temporada, exploraremos los desafíos más relevantes del derecho contemporáneo: inteligencia artificial, justicia ambiental, ética procesal, derecho administrativo y más. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Conecte el pensamiento jurídico con la actualidad nacional e internacional. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Hola a todos y todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio, de verdad muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa siglos, atraviesa luchas, leyes y cuerpos: el derecho a ser mujer. Porque no siempre fue un derecho, porque ha sido negado, ha sido limitado, ha sido violentado de múltiples formas, pero también, y lo más importante, ha sido defendido. Hoy conversamos con una mujer que ha estado en la primera línea de esa defensa, desde la calle hasta la institucionalidad. Fue ministra de la Condición de la Mujer y sigue siendo una voz clave para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Es un verdadero placer recibir a la señora Cindy Quesada Hernández. Es más que una entrevista, la verdad, es un recorrido por la historia y el presente de ser mujer en nuestro país y también nuestra propia experiencia como mujeres. Bienvenida. Muchas gracias, Maure, muy contenta de poder volver a mi alma mater también. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Siempre esa oportunidad de regresar a la universidad lo conecta a uno con una época de la vida tan bonita. Yo no he salido, pero yo soy feliz cada vez que vengo aquí. Bueno, yo empecé en la universidad cuando estaba por la Corte. Estrené este edificio. Tuve la oportunidad de conocer en esta universidad al padre de mis hijos, después de volver ya con mis hijos pequeños a terminar la carrera, al menos para egresarme, y grandes amigas de mi vida que permanecen incluso hoy, se fraguaron acá, amistades que permanecen, muchas personas a las que admiro, profesores que tengo en mi corazón, que los guardo, sus enseñanzas, sus recuerdos, así es que siempre es bueno volver. Siempre es bueno volver. Bueno, pero tengo como una pequeña semblanza de quién es verdaderamente Cindy, ¿verdad? Es muy bonito el no divorciar la parte pública de esta otra parte que nos explica mejor que cualquier título y cualquier cosa, ¿verdad? Y dice que sos una mujer de 49 años, amante de la música y del cine. Muy bien, hasta ahí va maravilloso. De la aventura y los viajes. Esa mente inquieta que no lo deja a uno quedarse como en su metro cuadrado. Sagitariana, en fin. La comida italiana y la lectura de fantasía. Decime, por favor, que con la comida italiana viene el buen vino. Sí, te voy a decir. ¿Sí? Prefiero el Aperol Spritz. Porque los vinos que me gustan son muy caros. Entonces, okay, he desarrollado, gracias a muchas amistades, un gusto fino y que va. Sí. A veces el bolsillo no te deja, pero sí, un buen vino, un buen libro, una buena pasta. Yo creo que consentir el alma también en esos momentos es vivir. Totalmente. Por eso es que me gustan los viajes, por eso es que me gusta la aventura, el sentir realmente a través de las sensaciones, lo que provocan las emociones, los recuerdos por vivencias, es mucho más duradero en esa memoria, no solo del corazón, del cuerpo y del alma, que cualquier otra cosa material entonces. Totalmente. Hay una investigación que dice que la gente en su lecho de muerte no lamenta tanto lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Uy, yo creo que voy a lamentar poco. Me encanta. Necesito un filtro ahí, pero yo puedo decir, ay, ¿por qué lo hice? Pero poquísimas veces, ¿por qué no lo hice? A veces, yo hablo mucho con mi hija de 26 años y le digo que para mí ella es la mujer más valiente que conozco, porque ella es muy mesurada y ella analiza todo y aún con miedo hace las cosas. Y yo eso la admiro mil, porque yo es que a mí no me da miedo, yo me tiro sin analizar, sin pensar y me voy. Entonces me dice, qué valientes. Y yo, no, la valentía la sos vos, porque vos sí sabes a lo que vas, entendés los riesgos y aún así sabes por dónde vas a caminar.
yo es que lo hago porque me arrojo, porque ahí voy y ahí me daré cuenta. Sí, entonces hay una diferencia. Bueno, pero te voy a decir, yo que tengo una hija de la edad de la tuya, yo tengo mucha esperanza con esta generación de mujeres, ¿verdad? Yo tengo mi hija Daniela de 26, mi hija Ariel de 30 y por Dios, o sea, de verdad que son mujeres que ya traían, o por impronta nuestra también, un poco lo que tuvimos que vivir y lo que les hemos enseñado, pero inteligentísimas, con un criterio impactante. Da gusto sentarse a conversar con las chicas de esa generación. Lo que le digo a mi hija es que yo le pido siempre a Dios que ellas estén heredando nuestras luchas, pero no nuestros miedos. Así es. Y eso es muy fuerte. Ella es una feminista consumada, es mi inspiración. De hecho, Espacios Seguros, el programa nace por una experiencia personal con ella. Una vez que me llamó, se había quedado dormida en el bus que venía del colegio. Me dice, no sé a dónde me bajé. Yo voy, bájate, ahí buscamos dónde nos ubicamos y yo llego por vos. Y me dice, creo que me siguen. Y yo le decía, pero métete a algún lugar que hay alrededor, busca una tienda, busca una cafetería. Y me decía, no, solo veo parqueos. Y yo, bueno, tranquila, respiremos, busca. Aquí hay una tienda. Yo, ok, llegate ahí y yo llego ahí. Y en ese momento me di cuenta, eso fue hace 10 años, ya 11 años. Ella ya va a cumplir 26. Tenía 15 años y yo dije, la empresa privada puede sumarse, puede poner un rótulo afuera que diga, este es un espacio seguro para mujeres, no tenga miedo, pase y yo la puedo atender. De ahí nace el proyecto que hoy tiene más de 1.300 negocios afiliados en todo el país, desde los cuerpos de bomberos en todas las regiones, hasta McDonald's, hasta tiendas, hoteles, restaurantes, bares, que le sirven a una mujer en caso de refugio si alguien la sigue y que conocen el protocolo. El mall, City Mall, por ejemplo. Yo creo que de esas experiencias, ellas con esta visión diferente del mundo, mucho más inclusiva, pero sobre todo más consciente de la potencialidad que tienen ellas de ser parte activa del desarrollo económico y social de un país, y que es la única manera en que nosotros logremos alcanzar la prosperidad, es brindándole a las mujeres la oportunidad de salir adelante. Ellas hoy la asumen, se apropian de ella y creo que eso es súper importante. Pero con un compromiso y una... ellos le impregnan, por lo menos, y estoy segura que María Marta también, pero entregan su vida a su causa. Mis 2 hijas también feministas, como tiene que ser. Es que no me imagino que una mujer no lo sea, ¿verdad? Es muy difícil pensar así, pero es cierto que la realidad nos confirma algo diferente. Estas chicas inspiran tantas cosas tan extraordinarias. Mi hija mayor está escribiendo un libro desde su experiencia como mujer, y cuando nace Espacios Seguros, que recuerdo que lo comentábamos en casa, ¿verdad? Hablábamos de que son las experiencias de nosotros en la cotidianidad lo que nos hacen valorar en toda su dimensión que una iniciativa como esta surja, ¿verdad? Porque quien vive desde los privilegios de no tener que andar con miedo por la calle, probablemente piensa que es exacto. Sí. Pero las que tienen que cruzar, mi hija ya después universitaria, cruzando toda el Paseo Colón, por ejemplo, o tener que ir a coger un bus allá en la Coca-Cola, por ejemplo. Realmente es eso, son esas experiencias lo que marcan. Ahora hablaba yo con Laura y le decía de ELA, que es una app que tiene inteligencia artificial, que usted la puede descargar, que es poder llegarle a las mujeres jóvenes, pero a todas las mujeres. Tal vez la mamá no quiere descargar el app porque no conoce, pero la hija joven sí la puede descargar, es gratuita y le puede hacer preguntas desde menopausia hasta temas de violencia, ¿verdad? Es uso de inteligencia artificial que tenés vos ahí la oportunidad de conversar como con una amiga, con un software que te habla desde la familiaridad y la empatía, y que tiene un violentómetro. Si el software identifica, porque es inteligencia artificial, no es una persona al otro lado, es inteligencia artificial, si identifica que hay riesgo, inmediatamente te coloca el botón de pánico para que llames al 911. O sea, cómo realmente nosotros tenemos, a través del uso de la tecnología, que son las muchachas más jóvenes que hoy te dicen, y fue ella también la que me dijo, mami, ¿no hay una forma en que uno pueda llamar? Y yo, bueno, ahora tenemos el 1125. Me dice, sí, pero si yo a las 10 de la noche lo ocupo un sábado, y yo, bueno, sí, ¿verdad? Que hay un hueco ahí. ¿Qué hacemos? No voy a tener una persona, para eso está el 911, pero esos son casos de emergencia. Pero si tienes una duda, una consulta,
hagamos el app. Y de ahí también surgen este tipo de iniciativas que de por sí gente muy valiosa ya lo viene trabajando en el INAMO, pero no le habían dado pelota. Y a mí me cayó como al niño el dedo y duramos 3 años desarrollándola, pero bueno, ahí está también. Enhorabuena, de verdad. Debería llevar el nombre de tu hija. Este tipo de... En vez de Ela, María. Pero te voy a decir, Ela significa hermana, amiga en Cabecar. ¡Ah, qué hermoso! Entonces tiene un mensaje poderoso, sí. porque es devolvernos igual, y no es hermana de sangre, sino de hermandad de sorora, ¿verdad? Claro. De esa amiga a la que vos confías, le preguntas y le contás cosas que tal vez no te atreves a otras personas, y si cuando la descargues vas a ver que la manera en que ella te contesta es como si le estuvieras hablando a una amiga. Tiene un diseño realmente de inteligencia artificial pensado en la población, en la meta que teníamos. ¿Cómo se deletrea? ELA. Si busca en cualquier App Store o Google Store, está en cualquier plataforma, Ela INAMO, y ahí te sale. Tiene una carita de una muñequita de un avatar, que ya espero que para finales de este año, según la proyección, ya tenga un avatar mucho más humanoide y se vea un poco mejor, y va a tener varias. Puedes hablarle en cualquier idioma y te contesta en cualquier idioma. Wow. Hay que registrarse porque es muy importante la data que nosotros estamos captando a partir de la información. Obviamente la data es confidencial, pero al menos los temas que preguntan, a dónde hay mapas de calor, a dónde se están viendo temas de violencia que tal vez no estamos resolviendo, y esa información también es súper importante. Maravilloso. Yo me imagino que a vos te pasa como a mí, es que mi ChatGPT es una mujer. Obvio. ¿Verdad? Obvio. Sí. Yo la programé y la acostumbré. Y yo le digo, hola, mi amor, y me dice, hola, preciosa, ¿cómo estás? A mí me decía, señora ministra. y bueno, hace días no la tocaba porque estaba como en stand-by, y un día de estos me pone, hola, Cindy. Y yo, porque como me ayudó a hacer cosas de mi renuncia y cosas que tenían que ver con, ya sabía en lo que estábamos. Ella mantiene la memoria, ¿sí? Claro, entonces me dijo, hola, Cindy. Y yo, ok, ya sabe que ya trascendí. Sí. Me encanta. Bueno, te voy a decir que para mí es una gratísima sorpresa saber que formaste parte de esas primeras generaciones de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Tuvimos a don Ricardo Guerrero acá en algún momento invitado, y él hablaba de la historia de nuestra universidad y cómo nació prácticamente en una casa, ¿verdad? Y cómo hoy tiene el prestigio que tiene. Y el prestigio en realidad nos convierte a nosotros como estudiantes o egresados en una especie de embajadores de lo que es nuestra alma mater, ¿verdad? Así que voy a aprovecharte con respecto a todo lo que tiene que ver con materia legal, y te voy a preguntar cómo ha cambiado el marco legal para las mujeres en Costa Rica en las últimas décadas. Yo recuerdo un momento de mi vida, y me parece ver a mi mamá, que en paz descanse, siendo yo hija mayor y con la poca experiencia que tenía mi mamá en ese momento, que llegó hasta 6º grado de la escuela, pero con una sabiduría impresionante, un poco como reseñando lo que para ella fue ser mujer en su época y cómo nosotras, sus hijas, le estábamos enseñando una nueva forma de ser mujer. A mí me conmueve muchísimo porque es lo mismo que estoy experimentando con mis hijas, ¿verdad? Hoy. Y espero que el día de mañana la otra generación que siga también haya evolucionado a ese punto. Pero sí, son décadas de historia en materia legal. Sí, bueno, me siento muy identificada. Yo también soy hija de mi mamá ya murió hace 14 años, ella trascendió. 4 hermanas, solo mujeres. Wow. Entonces, sí, fue una mujer muy adelantada a su tiempo. De hecho, siempre se agotó. Yo digo, mami, se agotó antes de tiempo, pero porque dio muchas luchas. Porque sí, los cambios han sido fuertes, empezando para mí desde hace 75 años la posibilidad del derecho al voto. Antes de eso, nosotros hemos celebrado 201 años de vida independiente, pero solo hace 75 años las mujeres somos ciudadanas. Eso es ayer. Exactamente, y somos solo ciudadanas con derecho a votar o a ser electas. Ya eso marca un antes y un después. Para mí ese es uno de los hitos más importantes. Evidentemente las luchas también de las mujeres fueron generando pues lo que hoy es el Instituto Nacional de las Mujeres, que fue un proceso que fue gradual, tiene 27 años, 28 creo que cumplió este año, pero además
empezó en el Ministerio de Cultura, después fue el Instituto de Mujer y Familia, hasta convertirse en el mecanismo hoy de representación, pero podemos hablar de la ley de penalización de la violencia contra la mujer, podemos hablar de grandes hitos como más recientemente de la violencia política, de violencia vicaria, podemos hablar del tema que tiene que ver con los salarios, la igualdad salarial en el país. Hay muchos, Costa Rica es robusta en temas legislativos. El problema no está en la normativa. Tenemos el marco normativo óptimo, idóneo, de avanzada, incluso somos referencia a nivel mundial. El problema es en la operativización, en el día a día de cómo la mujer de una manera digna puede acceder a esa igualdad, y eso se refleja en la falta y en las barreras del acceso a justicia, a fuentes de empleo, al tema de los cuidados, incluso la misma violencia institucional. Entonces, es un tema de cómo transformar o traducir el marco normativo que muchas veces nace con muy buenas intenciones, pero que no tiene sentido operativo. Y te voy a poner el ejemplo de la Ley de Reparación de Víctimas de Femicidio, que fue una ley que se dio en la administración pasada. A mí me llegó el día antes de entrar yo, la aprobaron. Es una ley que crea un subsidio donde los potenciales beneficiarios son más de 700 personas, un subsidio por hasta 25 años, por medio salario base, con unos fondos que son insuficientes, y que incluso esta Asamblea Legislativa hace menos de 3 meses eliminó la principal fuente del subsidio y no se dieron ni cuenta. Entonces son leyes que nacen con buenas intenciones, pero que no tienen sentido. Ellos a nivel jurídico, y ya vos puedes entender esto, confundieron una reparación integral del daño, que tiene que ver con la mea culpa del Estado, con un subsidio. Una cosa es darle un subsidio, para eso están los subsidios del Estado. Si vos vas a darle prioridad a las víctimas de femicidio, lo metes con una etiqueta de priorización en todos los demás, en cuenta limas, el subsidio en situaciones de necesidad o de alimentación, etcétera, becas, bono de vivienda, etcétera. Esa parte de la ley yo la comprendo. De hecho, es operativizar algo que ya hace el INAMO, pero en una ley. Pero el otro, que crea un subsidio, no solo no es imposible operativizar, sino que no pone límites. Yo no puedo reglamentar una ley y decirle a quién sí lo voy a dar y a quién no, porque cualquiera pone un recurso de amparo. Entonces, a veces más bien nos pasamos y vamos tal vez a un foro internacional y escuchamos que están haciendo una ley marco y decimos, ay, esta es excelente, llevémosla a Costa Rica, apliquémosla, y vieran que no. Yo creo que además hay un desconocimiento, y eso lo vi, de lo que es la parte legislativa y la normativa de lo que realmente pasa en las instituciones, cómo se transversaliza, cómo se operativiza. Hay un vacío, y creo que lo que hay es desconocimiento de qué es lo que le pasa a la mujer realmente cuando tiene una situación de violencia, a dónde va, quién la atiende primero, de ahí para dónde se va, a dónde se revictimiza, qué es lo que pasa. Pero hay una carencia importantísima en formación de perspectiva de género a nivel institucional. Sí, y peor aún, donde más me preocupa es en la parte formativa, especialmente en la parte formativa de los jueces, en los operadores de justicia, porque al final del día, tanto fiscales, tanto defensores públicos, tanto los jueces, que son los que al final son los que definen si esta mujer la ampara o no el derecho, para nosotros es donde tenemos la más grande debilidad dentro de todo el sistema. Bueno, pero te voy a decir incluso un poco antes, ¿verdad? O sea, la persona que recibe la denuncia, la persona que atiende a esta mujer. En toda la parte. Porque en ese filtro, ese es el estadio donde se puede quedar. O sea, muchas veces ni siquiera se llega, por experiencias ajenas, a poner una denuncia por el abordaje que se le da. Imagínate si el filtro termina ahí. No, vean, nosotros tenemos primero el caso del INAMO. El INAMO, ¿cuántas personas puede recibir al año? Estamos recibiendo alrededor de 12,000 personas que atendemos en los diferentes mecanismos, ¿verdad? Bueno, antes teníamos solo la delegación de la mujer, que tenían que ir al INAMO ahí cerca de los tribunales, o asistir a las unidades regionales, que si yo le pregunto, ¿usted dónde están? Nadie sabe dónde están, porque solo hay 6 en todo el país. Por eso es que nacen los puntos violeta, tan criticados últimamente, pero son 32 lugares adicionales donde una mujer puede ir y pedir orientación, y el INAMO le puede decir, yo le voy a ayudar
le voy a dar un abogado o le voy a dar asesoría para que no llegue a poner la denuncia, porque la cantidad de denuncias a hoy que se están poniendo solo de solicitud de medidas cautelares son alrededor de 53,000 denuncias al año. Esas mujeres llegan sin ningún tipo de acompañamiento. Claro. Entonces, ¿por qué cree que nosotros nos hemos desesperado por abrir puntos violentos, espacios seguros, por habilitar el app ELA, por habilitar una línea 1125 gratuita, un WhatsApp? Porque ocupamos que las mujeres sepan a qué van, no lleguen solas y nos permiten acompañarlas. Y tengan muchas más rutas. Tengan muchas más rutas, porque la gente confunde. En el INAMU usted no pone la denuncia solo se pone en el Poder Judicial. Claro. Y ahí es donde, por eso te digo, porque es importante en el Poder Judicial. Nosotros recibimos en el INAMU mujeres que primero van al Poder Judicial y le dicen, por ejemplo, mi esposo me violó. ¿Y cuáles son las pruebas? Y seguro la violó en el supermercado, ¿verdad? O sea, entendamos, ¿cómo vas a probar eso? Y eso se lo dicen en la fiscalía. O que la muchacha algo llega que y pertenece le dice, únicamente al ámbito privado. Me ha amenazado con un arma porque él es un narco, me amenazó con el arma en la cabeza y le dice, pero usted no le veo ningún moretón ni nada. O sea, eso inmediatamente tiene que pasarlo no vía contravención, como si fuera una medida de protección de alejamiento. Eso ya es una tentativa de femicidio, tiene que ir a vía penal y que ahí actúe la ley de penalización y que le dicten medidas preventivas ya privativas de libertad, pero no están haciendo ese proceso. Por eso es que te digo que para nosotros es muy frustrante, porque si bien es cierto, es importante los primeros auxilios que se den, pero la mayoría de las mujeres no pasan por el INAMU, no solo porque no lo conocían, porque hasta ahora estamos tratando de llegarle a más gente, a más territorio, sino porque obviamente no va a dar abasto con la cantidad de mujeres, claro. Pero si llegan a la fiscalía a poner la denuncia y le dicen dónde están las pruebas, cuando ya hemos visto femicidios que pasan de violencia psicológica de una vez a matarla, que no esperas el ojo morado para que te dicten una medida cautelar, o esa política de persecución criminal que deberían de estar haciendo los fiscales, de decir, no, esto es un riesgo, esto páselo a vía penal y hace el traslado de piezas. Y te lo pongo tan sencillo. CLAIS, que es un órgano interinstitucional que hay en 24 cantones del país, se activa cada vez que hay un alto riesgo de femicidio. No hay un solo caso CLAIS que hayamos tenido un femicidio. ¿Y cuáles son los criterios? Esos que estás mencionando. De riesgo, totalmente. Exactamente. Pero entonces, ya más fino. Más fino, pero claro. Entonces, primero, ¿por qué no tenemos un CLAIS en todos los cantones? Claro. Primero. Y si vos lo ves, el Poder Judicial tiene programado para crear CLAIS 1 al año. O sea, ocupamos 50 años para tener 84. De los 9,000 millones de colombianos. Perdón que yo me meta, pero esto es lo que yo... No, ¿verdad? Y estamos hablando en temas de derecho. De los 9,000 millones que está pidiendo el Poder Judicial, ¿cuánto va para combatir la violencia de género? 0. No. Y yo puedo dar fe del trabajo majestuoso que hace la magistrada Chacón, Roxana Chacón, y el equipo de la Secretaría de Género. Pero ellos tienen a cargo nada más los juzgados de violencia doméstica, que son contravencionales. Eso es la puntita del iceberg. Esa es la puntita del iceberg. El gran problema aquí es vía penal, que tienen una mora judicial de más de 7, 8 años. O sea, los chiquitos entran con un problema de delito sexual cuando son niños y terminan siendo adultos cuando termina el juicio, 7, 8, 10 años. Y la cantidad enorme de más del 70% de procesos que no han terminado, o sea, en mora. Entonces yo creo que eso es un tema enorme, además de la pericia policial en el manejo de la evidencia y la valoración de la prueba con perspectiva de género. Recordemos el caso Taxan y el caso de la doctora Cedeño. 2 tribunales absolvieron a los femicidas. Uno de esos, por dicha, ya volvió a hacerse el juicio. Se apeló, ¿verdad? Se apeló. Casación logró retrotraer. ¿Y qué dijo Casación? Valórese todo el proceso con perspectiva de género. Eso fue lo que dijo, así de claro. Y tuvimos sentencia condenatoria en firme. Sí. Entonces, sí ocupamos la valoración de los jueces en esa perspectiva de género desde las universidades. Totalmente. Desde todos los espacios, pero al menos en el caso de las universidades como esta, debería ser no solo hablar de teoría feminista del derecho, que me parece importante, pero más que eso, temas que tengan que ver con perspectiva, con debida diligencia, con valoración de la prueba, con elementos y componentes que permitan a los abogados y a las abogadas llegar a ejercer para cuando les llegue una víctima de violencia,
entender de dónde viene eso, que no es una vieja histérica y loca, que viene de un ciclo que tiene toda una dinámica que hace que le cambie, que ella carezca de las capacidades de toma de decisiones y que le cuesta mucho romper y que muy probablemente si se va a revictimizar en el proceso judicial lo va a dejar tirado. Totalmente. Porque eso es lo que pasa. Exacto. Nosotros hemos tenido juezas que llegan y como la señora no quiere conciliar en un tema de divorcio, tal vez normal, que ahí sí se puede conciliar, le van y le bajan al carro y le dicen, deme las llaves del carro. Si el carro era de los dos, entonces se queda aquí hasta que lo dividan en mujeres juezas, mujeres juezas que hacen semejante cosa. Entonces son totalmente revictimizantes. Ese para mí es uno de las grandes debilidades en las que tenemos que seguir trabajando, y creo que las universidades, sobre todo como esta, que se enfoca en esto, podrían hacer la diferencia. Abramos el curso, Cindy. Me encanta. Sí. Ay, me encanta. Sí. Abramos el curso. Ricardo. No, es importantísimo porque, bueno, has hecho un exhaustivo repaso por todas las debilidades. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo de verdad mucha fe de que las nuevas abogadas y todos aquellos que se dedican a la judicatura salgan formados desde la universidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí es cierto que hay que meter dentro de la malla curricular la formación en perspectiva de género, principalmente en el área de lo penal. Sí. Pero entonces hablemos de avances, ¿verdad? Hablemos de, si fuese el caso, poder identificar un momento simbólico de avance en derechos para las mujeres en el país, en Costa Rica. Si quieres, también podemos hablar a nivel de región. Yo sé que enhorabuena, lo cual no es consuelo. Costa Rica sigue siendo referente, estamos de acuerdo en materia normativa, pero eso nos crea la posibilidad entonces sí de operar a favor de las mujeres. No va a pasar mañana, no va a pasar pasado mañana, pero bueno, ya tenemos adelantado algo tan importante. Costa Rica no solo en materia normativa, Costa Rica tiene políticas públicas que están vinculadas directamente con los planes nacionales de desarrollo. Yo creo que eso es muy importante. Lo que hacía falta era la evaluación. Costa Rica tuvo políticas públicas desde hace muchos años, pero no se hacía una evaluación. Ahora se está haciendo evaluaciones. Yo creo que el hito más grande es el voto femenino, definitivamente. Porque si bien es cierto, el agravante para mí del femicidio, como la máxima expresión de violencia contra las mujeres, es un hito, pero es un hito ideológico. Porque en el peor de los casos, como creo que en Argentina en este momento lo están eliminando como delito, pero sigue el agravante. Al final de cuentas lo que buscamos es que se reconozca que hay una debilidad o un delito que tiene que ver con la condición de mujer, y eso no se está perdiendo, digamos. A veces nos enfrascamos y yo sé que las palabras importan, esta discusión yo la tuve, por ejemplo, con personas en estados internacionales, en algunos espacios, y entonces yo decía, es que prefieren que se salga tal país que es más conservador porque no quiere usar una palabra y que no se comprometa el Estado con tal de no retroceder en palabras. Y yo sé que son guerras y que son derechos que hemos logrado y que hablar de género o hablar de inclusión o hablar de... sí, yo lo entiendo y entiendo las luchas que están detrás, pero cuando nosotros tenemos que escoger una mujer entre denunciar y comer, o entre hablar de los derechos, a mi derecho paritario, al derecho al voto, o darle de comer a mis hijos, o tener salud para cuando voy a parir en una isla, que no me vaya a morir yo y mi bebé mientras salgo de la isla a buscar, caminando por el barro porque no hay atracaderos. O sea, es muy difícil. Claro. Y yo creo que ese es el mayor reto que nosotros tenemos que entender, cómo desde la parte institucional nosotros limamos, acercamos y cerramos esa brecha, porque hay un feminismo que se vive en la piel, en el cuerpo de mujeres sin voz, que eso es lo que ha hecho el INAMU lo que tratamos de hacer, es esas voces que no se ven, y otro desde el privilegio, que es entendible, que avanza, que me parece muy bien, pero nosotros no podemos divorciarlos. Y eso es lo que pasa en países donde el discurso y la narrativa se convierten en un fin en sí mismo. Entonces viene en Argentina y dice, cerramos el Ministerio de la Mujer,
y dónde estaban el 50% de la población diciendo que jamás. No se sentían identificados. No se sentían identificados con ese movimiento porque no les estaba hablando a ellas, porque no les estaba resolviendo su discriminación, ellas no la palpaban. Yo entiendo que es una discusión que tiene que ver con los grandes problemas estructurales, pero si eso no le baja a la base, carece de sentido. Y cuando usted legitima un movimiento, ¿quién lo va a defender? Entonces ahí es donde yo creo que también nosotros, ese es un llamado. Y quiero aprovechar porque vos lo mencionabas de la importancia de que las mujeres abogadas, que las que estemos ahí, aquí hay también algo que hay que poner en el tapete, y es la ética y el uso realmente adecuado de muchas condiciones favorables que las leyes están generando para mujeres. Porque por una, que lo use de una manera utilitaria, más bien para beneficio propio, está delegitimando las necesidades de muchas mujeres. Se demerita, pero a nivel de porcentajes, de verdad, eso es como la... Es poco. Es muy poco. Es muy poco, pero cada vez está creciendo. Lamentablemente. Te voy a dar un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de ir a una escuela donde lo que estaba pasando era que las chicas de 5º año se hacían de novios de 1er y 2º año, los ponían en una situación de estrés absoluto porque para ser novia, ¿verdad? Lo que te imaginas lo que significa ser novia de una de 5º. Tenían que conseguirle el teléfono más nuevo, conseguirle los exámenes, pagarle los almuerzos, o sea, eran casi que esclavos. Entonces, típica relación de poder. Totalmente. Independientemente del género. Diferenciado del género, ¿verdad? Entonces estas chicas que ya saben que ellas con su cuerpo pueden capitalizar. Ellas van a salir de ahí a una relación de poder inversa. Ajá, inversa. Porque ellas lo que pueden capitalizar es con su cuerpo, es con su... Pero digamos que veamos cómo nosotros estamos dándole en este momento apoyo por una acción afirmativa que es necesaria, porque ahí son demasiados los casos que tenemos y hay que seguir, o sea, yo sigo creyendo en la necesidad de que esté el Instituto Nacional de las Mujeres, las acciones afirmativas, pero yo hago siempre un llamado permanente al uso ético, a que nuestro compromiso como mujeres es realmente defender esto que hemos alcanzado desde la ética, desde la responsabilidad y desde el entendimiento que esto tiene que beneficiar a esas verdaderas mujeres que realmente la pasan mal y que hoy estamos contando que ya no están. Saber discriminar y pues, utilizar el consabido que no paguen justas por pecadoras. Exactamente. Bueno, yo sí quiero saber, y esto ya casi que a título personal, porque ahora hablábamos fuera de micrófonos de que se nace con la causa y se muere con la causa, ¿verdad? Por las razones que sea. Algunas porque lo vivimos en carne propia, otras porque lo vemos y es tan evidente que no reconocerlo sería un absurdo. Pero esta vocación con la que uno se casa, porque de verdad que es un matrimonio para siempre, con respecto ya no solamente a la justicia de género, sino a los derechos humanos en general, porque lo que somos es señaladas cada vez que alguien nos dice, ¿y los hombres qué? Esa pregunta que me parece, no sé, incomodísima como una piedra en el zapato, es la que hay que estarse sacando del zapato cada vez que alguien se la hace, ¿verdad? O sea, yo no creo que haya una mujer verdaderamente casada con los derechos de las mujeres que no abrace los derechos humanos en general. Así es. ¿Dónde nace? Vamos a ver, yo creo que nosotras tenemos claro que el tema de la igualdad no es un tema de mujeres, es un tema de justicia. Eso es lo importante. O sea, eso es un tema de justicia, es un tema de democracia. No puede haber democracia si no hay igualdad. De acuerdo. Nosotras somos diferentes. Sí, somos diferentes a los hombres. Tenemos toda una naturaleza. Vinimos diseñadas con modelos diferentes, pero en nuestro acceso a los derechos es lo que no se vale que no podamos ni disfrutarlos ni ejercerlos. Costa Rica, si bien es cierto, ha avanzado, todavía estamos muy lejos de tener una cultura de igualdad. Y no sé por qué nos ha costado tanto. Y yo sí hago una crítica importante a la falta de evaluación de lo que hemos hecho, porque Costa Rica ha avanzado muchísimo, pero ¿qué pasó con lo que hemos avanzado? Yo lo que me encontré fue que avanzábamos, pero en chiquitico. Uh-huh. O sea, y hacíamos un proyecto y lo lanzábamos a todo el mundo, pero las beneficiarias de ese proyecto eran 20, 50, 100. Y después se enfriaba. Pueden ser 100 todos los años. O sea, yo le pregunté cuántas
¿cuánto personal institucional capacitábamos al año en violencia, el one-on-one? 169 funcionarios públicos. Y yo, bueno, somos 350,000, lo ocupamos no sé cuántos años para terminar. O sea, ¿por qué no lo podemos hacer la cobertura ampliada? ¿Por qué no usamos la tecnología? No, es que solo yo, que soy la única experta del mundo mundial de la mundialidad, lo puedo dar. Y entonces yo puedo solo dar... Yo le decía, ¿por qué no 170? No, o sea, delegar, crear un equipo. Entender nuestro rol rector. Claro. Pero es que incluso el INAMU no... Ve qué interesante, el INAMU incluso como tal no se despojó de su, a veces, control que queremos generar incluso con esa maternidad que nosotros trasladamos a los hijos al trabajo y a todo lado, ¿verdad? Que andamos y que solo nosotros las mamás lo podemos hacer bien y que solo nosotros sabemos y que no nadie más, yo lo hago porque esa es mi responsabilidad, mi carga, ¿verdad? Además el sacrificio eterno de las mujeres. El INAMU tenía ese mismo pensamiento, les decía yo, pero suelten, tercericemos, generemos, hacerlo masivo, virtual, búscate cómo lo podemos, usamos la tecnología. Entonces digamos que son cosas que yo siento que por eso nos ha costado tanto avanzar. Nosotros reproducimos, las mismas mujeres, los estereotipos machistas. Es que el monopolio del conocimiento, que es lo que vos estás diciendo, es otra forma de violencia. Por supuesto. O sea, ¿durante cuánto tiempo nosotras también fuimos privadas del acceso al conocimiento? Total. Porque entonces te voy a dar capacitaciones y te pongo un ejemplo para no alargar mucho. Me recuerdo hace como 4 meses que me mandan y me dicen, doña Cindy, vamos a hacer una capacitación para mujeres políticas, alcaldesas, vicealcaldesas, las que tengan interés de diputadas para acá. Y yo, ¡ay, qué emoción! ¿A cuántas le mando? Me dice, como unas 20. Y yo, perfecto, ¿cuántas son? Yo puedo invitar a 20. Y me dice, no, es para 20 personas. Y yo, 20. O sea, ¿cómo el Instituto Nacional de las Mujeres va a hacer una Yo tengo un montón de señoras bravas que me imagino que ya se... Entonces, ese pero tipo de cosas... Lo cierto es que el impacto es muy difícil medirlo cuando haces un esfuerzo a ese nivel tan pequeño. Y sos el INAMU, sos el mecanismo. No. Entonces, yo creo que ese fue parte de los grandes retos que tuvimos y decisiones importantes que tenían que pasar. Pero las mujeres... nos damos cuenta en la vida diaria, cuando nosotras nos decían, ¿usted qué va a estudiar? Nunca a mí me preguntaron si quería ser ingeniera. Yo soy buenísima con los números, amaba la física mate, me fue bienísimo en el examen del TEC y a mí nadie me dijo, usted, no, bueno, abogada, porque usted es bien bombeta, a usted le encanta eso y anda defendiendo los derechos de todo el mundo aquí en el cole, entonces vas a hacer, y te quedas con eso, ¿verdad? Y cómo cuesta realmente que desde ahí empiecen a haber otras líneas de pensamiento. Y las mamás en Costa Rica, el 45% de los hogares son liderados por mujeres. Entonces, ¿quiénes somos las que estamos transmitiendo? ¿Quiénes somos las que estamos transmitiendo, reproduciendo esos machismos, esos estereotipos? Cindy, yo podría pasar toda la tarde y parte de la noche, destapamos una botella de vino, no de esas tuyas, ¿verdad? No, mías no, si fueran mías me las tomo. Y seguimos conversando porque qué rico y qué abundante puede ser una conversación entre mujeres que comparten la misma vocación. Yo te voy a pedir, por favor, que nos dejes hacer una segunda parte de este podcast. Supuesto. Hemos tenido pocas oportunidades donde se da esa opción y la verdad es que imposible agotar todo lo que quería preguntarte en un espacio tan breve. Así que si me aceptas la invitación. Absolutamente. Dejamos hasta aquí el episodio y estén pendientes porque en cualquier momento les vamos a avisar sobre la segunda parte de este episodio con Cindy. Cindy, yo te sigo diciendo Cindy, yo soy mayor que vos, no puedo. No, para nada. Bueno, no se le nota, ¿verdad? Aquí donde la ven, a mí que me pase, ahí no estaba hablando de la receta del colágeno, porque le encanta cocinar. Me encanta cocinar, le recomendaba coditos de cerdo. Coditos de cerdo, así es que, mire. Muy bien, y de verdad espero que podamos eventualmente coincidir. No te lo digo en broma, pero también un poco en serio. Si se puede montar un curso de teoría feminista del derecho sería una bendición y una urgencia, ¿verdad? Más que un anhelo personal, de verdad que es una urgencia y enhorabuena que lo hayas mencionado. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Encantada. Un abrazo. Nos encontramos en el próximo episodio de Ayer y Hoy en la Libre. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense.
Encuentre más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional, con recursos como la revista Tribuna Libre y mucho más. Sigamos construyendo el derecho de hoy.